Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Hoy vamos a preparar un riquísimo postre en el que no necesitamos horno, muy pocos ingredientes y nos va a quedar delicioso. ¿Ya oyeron qué vamos a preparar el día de hoy? Va a ser un postre súper fácil y sencillo. Se hace en tan solo un par de horitas porque es una especie de gelatina, pero en esta ocasión es bastante cremosa y con muchísimo sabor. Ya vas a ver la receta. Recuerda que si te gustan los videos no te olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, compartir y suscríbete. Para esta receta vamos a utilizar un sobre de gelatina sabor durazno de 1 litro. Pero pueden usar la que sea de su gusto. Aquí tengo un paquete de queso crema, del cual solo usaremos 200 gramos. Con esto nos queda bien, pero incluso si quieren, pueden agregar todo. Además vamos a necesitar 1,5 tazas de yogur de durazno. Vamos a preparar nuestra gelatina. Pondré a hervir 2 tazas de agua. En un tazón colocaré el sobre de la gelatina. Una vez que esté hirviendo, la vamos a agregar a nuestro polvo y vamos a diluir muy bien, moviendo por un par de minutos. Ya que se diluyó, le voy a agregar 1 taza de agua fría. Refrigeramos por media hora. Por otro lado, vamos a batir nuestro queso crema hasta que esté bien acremado y suave. Ahora agregaremos el yogur y mezclamos muy bien con el queso crema. Reservamos. Solo paso a recordarte que ya tenemos el recetario digital disponible. En la caja de la descripción te dejo toda la información para que lo puedas adquirir. Está completísimo. 65 recetas con mucha variedad de platillos. Incluye también muchos postres. Voy a utilizar un molde. Este debe ser capacidad superior a 1,5 litros. Y este es un molde especial para gelatinas. Pero por precaución le voy a poner un chorrito de aceite para untarlo muy bien en el molde con un poco de papel de cocina. Una vez que la gelatina ya se haya enfriado y antes de que comience a cuajarse, mezclaremos con el queso. Si tu gelatina ya estaba fría, se comenzará a cuajar de inmediato. En caso contrario, quedará un poco líquida. No se preocupen, de las dos maneras está bien mientras no esté caliente la gelatina. Vaciamos en nuestro molde y dejamos refrigerar por un par de horas. Yo normalmente lo refrigero toda la noche. Ahora despegamos con cuidado las orillas del molde, pondremos nuestra base aquí arriba, volteamos y está listo nuestro postre. Tiene una vista fenomenal, pero veamos por dentro cómo nos queda. Es muy suave, cremoso y esponjoso. Está riquísimo y la textura está de... Pero eso no es todo, les mostraré una versión extra. Ustedes pueden agregar a su mezcla frutas, semillas y demás cosas. En esta versión le voy a poner amaranto. Voy a estar usando solo la mitad de lo que hicimos y le voy a poner 1 taza de amaranto poco a poco. Esto nos va a hacer que nos quede con mucho más volumen y más nutrientes. Voy a utilizar una flanera que engrasaremos de igual manera que el molde y agregamos nuestra mezcla. Vamos a refrigerar muy bien y veamos cómo nos queda. Está igual muy cremoso y esponjoso. A mí me encanta también esta versión. Ahora sí, anota tu receta y vamos a probarlo. Y yo estoy probando la versión que le puse amaranto, la que preparé al final, y queda súper cremoso. Súper aireado y un sabor buenísimo. Todo lo tiene. En esta ocasión estuvimos preparando un postre que es muy fácil de hacer, súper sencillo, pero es un sabor exquisito, es más allá de una simple gelatina. Nos queda cremoso, con muchísimo sabor del queso crema y tú lo puedes personalizar a tu gusto. Yo lo estuve haciendo en esta ocasión de durazno, pero igual funciona si lo quieres hacer de fresa. Simplemente cambias la gelatina de fresa por el yogur de fresa, o si lo quieres más natural puedes utilizar alguna gelatina light y en vez de utilizar yogur de algún sabor, yogur griego, y te va a quedar otro sabor distinto, pero la base del postre sería la misma. Nos va a quedar un postre muy aireado. Propiamente es un mousse que, aparte, si le agregas un ingrediente extra como puede ser el amaranto que yo le puse, algunas nueces, un poco más de fruta picada, pues te va a quedar todavía muchísimo mejor y más nutritivo. Recuerda que también se vale comer postres, así que no hay ningún problema con ello. Obviamente son de vez en cuando y hay que moderar su consumo, pero un rico postrecito no se niega nunca. Recuerda que si quieres más recetas de este tipo, déjame un pulgar arriba, coméntame si quieres que hagamos más postres en el canal. Últimamente hemos dejado de hacer muchos, pero podemos hacer e intentar algunos postres nuevos, mucho más naturales y con bajas calorías. Así que es importantísimo que me dejes tu comentario para saber qué es lo que a ti te gusta. No te olvides suscribirte al canal, estamos a punto de llegar a los 2 millones y si quieres ser miembro del canal, también aquí abajo tenemos una pestañita donde vas a aparecer en la lista de los miembros que tenemos en el canal y un corazoncito donde puedes apoyar al canal dando las gracias. Así que muchísimas gracias a todas las personas, aquellas que son miembros y que dan las gracias al canal. Recuerda que en la caja de la descripción te dejo algunos enlaces
enlaces a otros videos afines, muchas gelatinas que hemos preparado, y por aquí en pantalla te van a aparecer algunas otras recomendaciones. Para ver cualquier video simplemente le clic a la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo hagas. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.